Pues hoy, como sabéis, es la segunda sesión del curso y la hemos llamado Feminicidio y Violencia Sexual, Violencias Extremas y Entrelazadas. Y bueno, la amiga que nos acompaña hoy es Graciela Atencio, que es periodista, que es además editora y que es la persona que funda, o al menos de las principales impulsoras del proyecto que se llama feminicidio.net y que ella va a explicar más adelante. Bueno, con Graciela la verdad es que nos conocimos hace como 1 año y medio porque estábamos organizando unos encuentros de archivos del común y unas jornadas de discusión sobre la memoria, y al poco de conocernos también fue el segundo encuentro, Graciela, y segundo con el libro Feminicidio, que no sé si lo conocéis, es el libro del que hemos extraído el pequeño texto que os habíamos propuesto para la sesión de hoy. Y bueno, yo recomiendo mucho que lo leáis todo, porque son diferentes artículos que tocan diferentes ámbitos de violencias de género, y de alguna manera también por si queréis profundizar en las cuestiones que justo vamos a abordar principalmente hoy, ¿no? Que seguro que luego salen muchos más hilos, pero que serían principalmente 2. En primer lugar, poner en común, discutir sobre qué es eso de feminicidio, de dónde viene el término, qué nos aporta esta categoría como concepto, qué discusiones ha generado en torno a sí, y si es una herramienta útil y de qué manera para lo que estamos abordando aquí, ¿no? Que es cómo incidir en demoler o destruir todo lo que genera las estructuras de poder que generan las violencias de género, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego también queríamos poner el acento en la violencia institucional, que se suele tocar menos, es decir, la violencia que tiene que ver con la forma de Estado, por supuesto, o sea, de qué manera el Estado es cómplice en cómo se producen y se reproducen las violencias de género, y también las instituciones en todas las escalas, no solo la estatal, también la local, y podemos tirar más para arriba. También de qué manera estas herramientas institucionales pueden ser herramientas útiles, no solo de presión, o no. Y si lo pueden ser, ¿qué hacemos, ¿no? Para que nuestras manos sí que produzcan cosas que nos sirvan. Y bueno, antes de pasar la palabra a Graciela, quería compartir una cosa con vosotras, que es una reflexión un poco tonta, pero que no sé, lo estaba pensando mientras el otro día cuando terminamos la sesión. Es que, bueno, tengo aquí la lista de toda la gente participante que os habéis apuntado al curso, que sois 83, y entre los 83 hay 7 hombres. Y entonces, bueno, es la proporción que suele, o el porcentaje, digamos, la diferencia que suele haber en los cursos que hacemos en Nociones Comunes que tienen perspectiva de género, así que es lo habitual. Y entonces pensaba si esto es buena noticia o no, ¿no? Cuando, no sé, el otro día digo, ¿esto está bien o me parecería que podría ser de otra manera? Y por un lado, por supuesto, creo que en lo que nos toca, y creo que compartimos, los espacios de mujeres y los espacios feministas de generación de lazos, de empoderamiento y sobre todo de producción de discurso y de acción feminista son fundamentales, ¿no? Y son espacios que dan de ser lo más autónomos y lo más, a mi modo de ver, feministas posibles. Sin embargo, también creo que, como decíamos el otro día, la caja de herramientas que a nosotros nos parecen más útiles, o la perspectiva del curso, son las herramientas, las teorías y las prácticas feministas, ¿no? En el sentido que no solo aportan propuestas y prácticas reales para cambiar la vida de las mujeres, que también, porque ya que hacemos cosas, no somos tontas, para mejorar lo que nos toca, pero también para mejorar la sociedad toda, ¿no? Y también de alguna manera para empezar a difuminar y a ser posible ir deconstruyendo esas posiciones, ¿no?, de relaciones de poder de género que generan tanta diferencia. Entonces, en ese sentido, yo, no sé, compartiría contagiaría un poco mi obsesión, que es intentar que los compañeros que no están aquí, los amigos, los vecinos, los amantes, padres, hermanos, o sea, los hombres, leyeran y se nutrieran y se alimentaran también de esas teorías y prácticas feministas que nos van a servir a todos de mucho si queremos realmente cambiar la situación. Y con esta pequeña preocupación que me surgía el otro día al ver la proporción y la composición de género del curso, pues ya en tus manos queda el micro. ¿Ahora rojito? Ahora sí. Hola, buenas tardes. Gracias por venir.
Realmente para mí es importante que existan este tipo de espacios. Yo lo considero un espacio de encuentro, ¿no? Como decía Álvaro en la primera sesión, nos une una crítica al capitalismo. Yo me considero personalmente anticapitalista y creo que tenemos que empezar a pensar en nuevos escenarios para construir otro modelo, ¿no? Es una de las discusiones que se están llevando a cabo ahora desde la teoría y desde la praxis, ¿no? Y desde esta pequeña práctica que nosotros entendemos en feminicidio como una resistencia al Estado neoliberal, porque el Estado neoliberal impone un discurso apoyado por los medios de comunicación y apoyado por, en el caso del Estado español, por el discurso oficial. Y voy a poner como ejemplo, para entrar directamente en materia con relación al feminicidio, de una noticia que salió publicada hoy en El País, que es un medio oficial y del discurso oficial del Estado español, en el que responden a una pregunta que en feminicidio.net, en un informe que vamos a publicar para presentar en Naciones Unidas, desde hace un mes y medio no nos responden en el Ministerio del Interior. O sea, lo que funciona en el Estado español, entre comillas, como falta de transparencia, es que lo que la sociedad civil organizada, nosotras pertenecemos en feminicidio.net, aquí me acompañan dos compañeras, Nerea y Loreto, a la sociedad civil organizada, independiente, no pertenecemos, somos feministas sin partido, o sea, no pertenecemos a ningún partido y tenemos una posición crítica del poder, incluso del poder de los partidos políticos, ¿no? Todos, incluidos, todos es todos. Entonces, lo que asumimos cuando empezamos a documentar en el año 2010 en feminicidio.net el feminicidio es que nos íbamos a encontrar con el muro del discurso del Estado, que solo oficialmente da a conocer sus cifras mediante sus medios afines, como es El País, y entonces hago la elipsis de una pregunta que hicimos hace, ¿cuánto? 2 meses más o menos, que venimos preguntando en el Ministerio del Interior cuáles son las cifras oficiales de asesinatos de mujeres que entrega a Eurostat. Pues hoy sale publicado en El País, ¿no? 300, España en cifras estadísticas a nivel global, o el Estado español mejor dicho, tiene las cifras más bajas de crímenes en general, de homicidios y asesinatos del mundo. Creo que en una estadística figuraba en el número 9 y según en la noticia de hoy del País, segundo de Europa después de Austria, ¿vale? Aquí hay una cuestión muy importante y es que el Estado a veces se comporta como un amo porque las cifras que nosotras conocemos son las cifras que ellos dan, pero no nos dan a conocer las fuentes sobre las que se fabricaron esas cifras, o no se comparte ese material con la sociedad civil organizada. Voy a citar un ejemplo que es en Inglaterra hay un proyecto parecido al nuestro, y la organización civil que documenta los casos de feminicidios, es decir, de homicidios y asesinatos de mujeres, trabaja en colaboración con la policía. La policía le da los legajos para que la organización civil pueda hacer su propia clasificación. Esto en el Estado español es imposible. Con este Estado que tenemos, con la falta de transparencia que hay, es imposible. Porque las cifras oficiales del año pasado son 44 mujeres asesinadas en el marco de la pareja y de la ley integral. Pero esas son las cifras oficiales. La sociedad civil siempre tiene otras cifras distintas y hay una larga tradición en torno a medir los índices de criminalidad y lo que tiene que ver con el marco de los derechos humanos, ¿no? Yo vengo de un país, Argentina, que tenemos una larga tradición en la lucha por generar de esto va a ir la pregunta, una institucionalidad paralela, en la que el Estado pueda hablar de tú a tú con la sociedad civil y que la sociedad civil crítica pueda confrontar al Estado y pueda interpelarlo, pueda criticarlo y pueda demandar mejoras siempre desde la independencia, sin que nos fagotice la instrumentalización de los partidos políticos o de los intereses de grupos de poder. O sea, que la sociedad civil pueda funcionar como un contrapoder, ¿no? Con esta lectura, y estoy haciendo una síntesis tremenda porque voy a hablar solamente media hora más,
pero son disparadores de ideas para que podamos trabajar en conjunto. Lo que estoy planteando es un poco el ADN o la genealogía de la praxis feminista en torno a los feminicidios. Porque si nosotras, las feministas que trabajamos como activistas documentando no solo el feminicidio, sino otras violaciones de derechos humanos, en este caso de las mujeres, nos atuviéramos a la cuestión de la oficialidad, el feminicidio como concepto no existiría. Porque el feminicidio viene a poner en el foco, como concepto, el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres, viene a correr como un velo de mostrar las otras violencias machistas que en el artículo de hoy del periódico El País, lo voy a hacer con un simple ejercicio, es una pena que no tengamos aquí internet, pero el artículo decía más o menos así: alrededor de 300 víctimas mortales en el 2016 se produjeron en España, de las cuales el 15% son víctimas por violencia de género. Pues esta información es falsa, según la teoría del feminicidio. Estamos hablando de que solamente se reconocen 44, en nuestro listado tenemos 112, no son todas feminicidios, ¿vale? Tenemos un 15% que no forman parte, nosotras consideramos que no son asesinatos por violencia de género, pero el resto sí, y esta es la larga batalla que venimos sosteniendo desde diversas trincheras teóricas por el reconocimiento de todas las violencias machistas, a tal punto que una catalana del Estado español, Victoria Sau, antes de morir, unos años antes, pidió a la ONU que le pidiera disculpas a las mujeres por todas las aberraciones que habían sucedido en el mundo y que nunca fueron reconocidas por la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Naciones Unidas le debe una disculpa a las mujeres que es histórica, y una de las grandes disculpas que le debe es, y no nos olvidamos las feministas, y a eso vamos, las que están en las instituciones oficiales y las que no están en las instituciones oficiales, porque sí hay alianzas entre las instituciones oficiales y las no oficiales en cuanto al reconocimiento de todas las violencias machistas que acaban en feminicidio, pero sí es importante tener en cuenta que esta lucha es una batalla que ha empezado hace, diría, más o menos unos 30 años, pero recién comienza. O sea, va a ser una larga batalla a nivel institucional, oficial y de la institucionalidad de la sociedad civil que podamos construir nosotras, que se llegue a reconocer todas las formas de violencia machista que acaban en asesinato de mujeres. Con respecto al término feminicidio, a mí sí me gustaría hacer una advertencia o de alguna manera marcar una pauta de incidencia política, ¿no? El término feminicidio es un término que se presta a muchos debates en cuanto a más que a la aplicación, a la definición, ¿no? Desde el punto de vista conceptual. Nosotras no nos metemos en ese debate. Nosotras lo que hacemos es aglutinar todo el marco de la conceptualización que hay y lo desplegamos en una serie de tipologías que en el Estado español nosotros hemos documentado más o menos entre 10 y 12 tipos de feminicidios, tenemos documentados, y otros 3 tipos de asesinatos cuyas razones son otras, no son razones de género, ¿no? Como por ejemplo el asesinato por robo, el asesinato por violencia comunitaria, el asesinato por violencia económica y el asesinato por violencia juvenil, donde el género de la víctima es indiscriminado y no es parte ni del móvil, ahora voy a explicar eso, ni de la relación entre la víctima y victimario, que son las dos cuestiones más importantes para poder determinar el tipo de feminicidio. Entonces, nosotras, en el marco de feminicidio.net, lo que hace es reconocer toda esa genealogía feminista que va desde Diana Russell, que es una de las que acuñó el término, junto a Jane Caputi, Jill Radford. Hay varias autoras americanas que desplegaron alrededor de la teoría del feminicidio una batería de conceptos. Violencia sexual también está asociado, y ahora voy a comentar, cuando continúe con el tema de la violencia sexual, por qué para nosotras es importante
tomar el abanico más amplio de la violencia sexual y no la definición que da la Organización Mundial de la Salud o las definiciones que están contenidas en los códigos penales, sino una definición más amplia que tiene que ver con la política sexual y con la posición de las mujeres en el patriarcado, ¿no? Entonces, volviendo al término feminicidio, sí es importante tener en cuenta que dentro del marco del debate la conceptualización es una herramienta muy importante para poder visibilizar los distintos tipos de feminicidio. Yo de eso no voy a hablar. Les recomiendo que lean el texto de los tipos de feminicidio que nosotros tenemos clasificados. Hay un término que especialmente yo acuñé y que desarrollo en el libro Feminicidio, que es el feminicidio por prostitución, porque cuando empezamos a documentar en el Estado español en el 2010 nos encontramos que si bien no era un feminicidio en porcentajes que era sumamente importante, sí era un feminicidio particularizado que se daba aquí, que es un asesinato muy cruento de mujeres que ejercen la prostitución a manos de sus clientes, ¿no? Puteros que matan a mujeres que trabajan o cuyo trabajo es la prostitución. Nosotras, en cuanto al debate en relación al término feminicidio por prostitución, no nos posicionamos, a pesar de que somos abolicionistas, y estamos buscando puentes de alianzas con las compañeras pro derechos, porque considero, y esto sí lo digo como una cuestión de investigadora a nivel personal, y lo voy a soltar aquí como un temor y como una sospecha y también como un temor feminista, ¿no? Que es que las mujeres que actualmente en la guerra que los hombres están sosteniendo contra las mujeres más en situación de riesgo con relación a sus propios cuerpos son las mujeres en situación de prostitución, o como la quieran llamar, o trabajadoras sexuales. Entonces, eso sí lo tenemos que advertir, porque en nuestros estudios, en nuestras investigaciones, sí aparece un grado extremo de violencia contra estas mujeres que es mayor, y lo van a ver en el informe que vamos a publicar en marzo próximo, entre marzo y abril lo vamos a publicar, es mayor que otros tipos de feminicidio, ¿no? Estudios de estas características, como el que hacemos nosotras, pueden determinar los grados de violencia que los cuerpos de las mujeres a los cuerpos de que son sometidos, ¿no? Y entonces es muy importante, cuando hablamos de la conceptualización del feminicidio, nosotros lo que desarrollamos, y es lo que está en debate ahora en Europa y en América Latina, es la categoría. Porque una cosa es el concepto, yo siempre repito esto, pero esto es una cosa pedagógica que tenemos que comprender. Una cosa es lo que es el término en sí y los tipos de como herramienta política, qué significa el feminicidio, y otra cosa es la tipología, que son los tipos de feminicidio. Y ahí es donde está ahora mismo el gran debate y la gran batalla en torno a la discusión dentro del mismo movimiento feminista sobre el reconocimiento de si son asesinatos machistas cierto tipo de asesinatos o no son asesinatos machistas. Por ejemplo, un asesinato machista que nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos, que son las mujeres asesinadas por sus hijos. Nosotras consideramos que las mujeres asesinadas por sus hijos son feminicidios, los tenemos clasificados como feminicidios, y de esos casos tenemos en 7 años 60 mujeres, más o menos, entre 50 y 60 mujeres que han sido asesinadas por sus hijos. Acabamos de realizar un estudio en Navarra y en Euskadi, que se va a publicar en las próximas semanas. Las vamos a avisar porque es una publicación gratuita. Va a salir la versión en, pocos ejemplares para repartir en Euskadi y Navarra de este informe de 200 páginas que hemos hecho, en el que incluye análisis de sentencias, y hay 5 casos que hemos estudiado de mujeres asesinadas por sus hijos, y también con un grado de violencia extremo, ¿no? En algunos de esos casos los hombres tenían antecedentes de violencia machista con ex mujeres, ¿no? En todos los casos tenían problemas psiquiátricos, lo cual no quiere decir que esto los exima de
de la culpa y de la responsabilidad penal, pero sí hay que tener en cuenta también hasta dónde nos llega el Estado y hasta dónde nos llega la prevención, porque en los motivos o en las causas, nosotras cuando tenemos que clasificar ese tipo de feminicidio, por ejemplo, tenemos un apartado que es el de una enfermedad psiquiátrica desatendida, ¿no? Si el Estado no responde a través de los servicios sociales, por ejemplo, ¿no? En algunos de los casos, o por lo menos 2 de los casos, se trataba de hombres que habían estado internados recientemente y no tenían seguimiento de su situación en cuanto a su trastorno mental. Entonces, estudios de este tipo y clasificaciones de este tipo también sirven para prevenir y para poder ver los claroscuros de las violencias, porque los trastornos mentales a las mujeres nos afectan de una manera, hay diversos estudios, sobre todo en Estados Unidos se han hecho, y a los hombres los afectan de otra manera. Las denominadas, por ejemplo, parafilias, las masculinas son violentas y hacia los otros, y las femeninas son violentas pero autoinfligidas. Entonces, esta cuestión para el análisis también de la salud mental es muy importante tenerla en cuenta. Entonces, el debate que se está dando ahora, porque hace 2 semanas en Euskadi mismo un hombre mató a su madre de manera muy violenta, con cuchillo, ¿no? Como matan la mayoría de los hombres en el marco de la pareja, y bueno, en Pícara se dio un debate en el que una compañera feminista escribió que eso no era violencia machista, ¿no? Entonces tenemos que plantearnos ese debate, si vamos a extender la perspectiva de género, o mejor dicho, la perspectiva feminista y las razones de género a otras relaciones que van más allá del marco de la pareja, porque el riesgo que corremos es de oficializar el término violencia machista, ¿no? Cuando digo oficializar hay un debate también sobre si utilizar violencia de género o violencia machista, o hay compañeras dentro del ámbito feminista que no quieren o no utilizan el término violencia de género, porque violencia de género está asociado a la ley integral, y la ley integral solamente en el objeto de la ley abarca a los casos en el marco de la pareja y estrictamente de la pareja. Digo estrictamente de la pareja porque nosotras en nuestra clasificación de entre el 2010 y el 2016 tenemos 50 subregistros de casos. De las 390 asesinadas que hay en el marco de la pareja, 354 son oficiales. Hasta el 2015, este año hay que sumar, tenemos 15 o 16 más. El año pasado fue el año que más recorte hicieron de las cifras oficiales. No son 44 en nuestro listado son 57 o 58. El término subregistro es un dato muy importante, porque el término subregistro hace referencia a lo que el Estado no cuenta, ¿no? El Estado no cuenta no solo con los feminicidios íntimos reconocidos por la ley integral, el Estado no cuenta los desaparecidos de los migrantes que mueren por el genocidio en el mar. Yo siempre digo, bueno, lo dicen muchos activistas de derechos humanos, ¿no? Ahora nuestros mares están llenos de fosas comunes o de campos de exterminio, ¿no? Invisibles. Y bueno, el subregistro es un concepto muy importante para tener en cuenta al Estado, porque cuando queremos medir cómo contabiliza el Estado, lo que hay que medir inmediatamente al lado de las cuentas oficiales, ¿cuál es el subregistro, no? Pues el subregistro, según nuestras cifras de las cifras oficiales, pues en 7 años nos dan 50 casos más que deberían ser parte de las cifras oficiales, o que al menos deberían pasar por una auditoría en el que nos explicaran por qué no reconocen esas cifras como oficiales o no, ¿no? Encontramos 2 patrones en estudios como este, sirven para medir esos patrones. Uno de los patrones es que los casos que no consideran oficiales son, en muchos de ellos, casos cerrados en los que él se suicidó después, ¿vale? Y otro patrón
es que no tienen en cuenta los casos en los que la relación de pareja no es convencional. Es decir, si son amantes o ha tenido una relación esporádica, no se aplica la ley, los jueces no aplican la ley integral. Es más, tenemos un caso que documentamos del año pasado de una mujer, una prostituta que tenía una relación estable con su proveedor de droga, que era su pareja, y la jueza en Barcelona derivó el caso porque era prostituta y porque no la tenía en cuenta, no la iba a tener en cuenta en el marco de una pareja tradicional. Entonces, digamos que las bases de datos de este tipo y los estudios de este tipo sirven para determinar también cuáles son los límites del Estado y qué tipo de justicia tenemos, porque una de las cuestiones más importantes para destacar de la ley que reclama el movimiento feminista es que la ley integral, más allá de que solamente abarque el marco de la pareja y de la pareja estrictamente tradicional, no tiene dentro de su ley regulada la violencia institucional, que a nosotros me parece que dentro del debate de pacto de Estado tampoco se habla de la violencia institucional, ¿no? ¿Cómo nos defendemos ante jueces, por ejemplo, en Barcelona y en Madrid, que casi el 50% de los jueces no conceden órdenes de protección, ¿no? ¿Qué hacemos para los casos en que los jueces archivan denuncias o no dictan órdenes de protección, ¿no? Hablamos de la justicia independiente, pero la justicia independiente no solamente la tenemos que medir en el marco de que sea independiente de los demás poderes. Yo quiero una justicia independiente del patriarcado, ¿no? Porque con los jueces que tenemos, la justicia no es independiente del patriarcado, ¿no? Y para algunas mujeres o para muchas, ya van a ver el estudio que vamos a publicar, porque también a partir de este año vamos a medir estamos haciendo un análisis que nos llevó 4 meses de las denuncias y de las órdenes de protección y del funcionamiento de la ley según las cifras oficiales del Consejo General del Poder Judicial. En algunos casos, vais a ver, dependiendo de dónde vivan, pueden tener la mala suerte de que por las estadísticas un 20% nada más pueda acceder a una orden de protección. Y quien viva ahí, pues tendrá la mala suerte de que le toque un juez o una jueza patriarcal y no pueda hacer uso de sus derechos, ¿no? Estudios de este tipo también sirven para poder medir pues la impunidad del Estado. Nosotras consideramos como impunidad no que no se juzgue al victimario en el caso del feminicidio. Cuando, por ejemplo, en el estudio que evaluamos en Euskadi, de 9 casos de feminicidios íntimos en el marco de la pareja, en 8 casos en la sentencia no figuró el maltrato habitual como condena, cuando estaba demostrado. O sea, lo más difícil de demostrar, es una paradoja, en el marco de la ley integral es el maltrato habitual. Y si no avanzamos hacia allí, tenemos una ley que es muy precaria, que no defiende los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, el problema desde mi punto de vista, y esto lo dejo también como parte del debate y desde el activismo, no lo digo como experta, es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la justicia patriarcal, ¿no? Hablamos de presupuesto, hablamos de la educación, pero ¿qué hacemos con urgencia con las mujeres que están viviendo violencia, que pueden ser 600.000, 700.000, que solamente un porcentaje ínfimo, que según el estudio que hizo mi compañera María Daza, solamente pueden llegar a denunciar entre un 20 y un 25%, pero ¿qué hacemos para darles una respuesta urgente a las mujeres que están viviendo maltrato y que tienen una ley a su alcance con el que corren serios riesgos de que no puedan defender sus derechos como víctimas de maltrato, ¿no? El feminicidio es el último escalón de esa violencia, pero cuando uno estudia los casos, lo que sí puede ver es que en la mayoría de los casos hay una crónica de un asesinato anunciada. Es así, y que en la mayoría de los casos, en estados europeos como el nuestro, con estados fuertes, son crímenes, por lo menos los que estudiamos aquí, que se podrían evitar.
nosotras no apuntamos a las cifras como el artículo de hoy del País, que lo que hace propaganda es que España es de los países menos violentos del mundo y con la menor tasa de criminalidad de violencia extrema como el homicidio y el asesinato en Europa. Nosotras apuntamos a que sean las que sean, no se hace lo suficiente por evitar esos asesinatos. Nos da, no es que nos dé igual, pero creo que a lo que hay que apuntar para el debate, más allá del marco del Pacto de Estado, es la inclusión de la violencia institucional en el marco de una ley, la inclusión de, de que haya sanciones para los jueces. No sé cómo tiene que hacer, porque se supone que hay vías propias del Poder Judicial, pero habría que hacer un estudio para ver si esas vías funcionan, ¿no? Se deberían hacer estudios, por ejemplo, de por qué no admiten las denuncias, por qué tenemos esos altos porcentajes de órdenes de protección denegadas. ¿Cómo puede ser que ante eso no tengamos una respuesta y que el Consejo General del Poder Judicial tire la pelota afuera, diga cosas como que las mujeres tengan que ir cada una de ellas acompañadas en la visión criminológica sobre la víctima, sino sobre el victimario, ¿no? Eso puede llevarnos probablemente décadas, y ahora estamos sufriendo a nivel teórico una regresión, porque se está planteando, por ejemplo, en Europa, se está hablando de un debate sobre cómo medir el maltrato masculino de los hombres con las mismas herramientas que se mide el maltrato femenino, cuando las mujeres somos víctimas de una desigualdad y una discriminación estructural, ¿no? No podemos medirlo de la misma manera, así como tampoco podemos medir de la misma manera la visión del victimario, porque cuando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si el 30% de todos los crímenes que se cometen en el mundo, las víctimas son mujeres, cuando los machirulos nos confrontan en las redes nos dicen, pero ¿cómo podéis visualizar la violencia machista sobre las mujeres cuando a los que más matan en el mundo son los hombres, ¿no? Es a hombres. Sí, esto es correcto, esta visión es correcta, pero el problema es que no hay que focalizarlo en la víctima, donde hay que focalizarlo es en el victimario. Y lo que tenemos que construir, ya sé que voy a parecer una feminista radical con esto que voy a decir, es una criminología basada en la masculinidad. Porque la historia del crimen es eminentemente masculina y matar es un derecho de los hombres para dominar a otros hombres y a las mujeres que están subordinadas a los hombres. Y si cambiáramos esa visión y si aplicáramos lo que plantean algunas de las autoras del feminicidio, que miráramos con perspectiva feminista cómo la criminalidad es eminentemente masculina, porque es cierto, el 90% de todos los crímenes que se cometen en el mundo son cometidos por hombres, y los hombres matan a otros hombres y los hombres matan a las mujeres. Y a los hombres que están aquí les digo que ellos también son víctimas de las violencias machistas o del machismo hegemónico, ¿no? Las guerras son productos de ese machismo hegemónico. Las peleas que hemos visto dentro de Podemos forman parte de ese machismo hegemónico. El machismo hegemónico está presente de manera amigable y cuando es necesario ejerciendo la fuerza. Y es cierto que si no aplicamos y no logramos meter en la academia, en todas las disciplinas, la perspectiva feminista de la criminología, vamos a sufrir todavía una regresión mayor, porque lo que se está tratando, y eso lo estamos viendo desde que documentamos el feminicidio en el Estado español, es de borrar los avances que hemos tenido en materia de justicia, en materia de criminología, de sociología y antropología, y también lo que se está tratando es de no dejar entrar en los discursos del poder el discurso feminista, que todavía no ha llegado ni a la justicia, y en ciertas disciplinas como la antropología, la criminología, el derecho y la sociología está limitado, ¿no? Entonces, a mí sí me parece importante
aparte, además de distinguir el concepto, los tipos de feminicidio, cómo el discurso oficial intenta cercenar o censurar el discurso de la institucionalidad paralela, ¿no? ¿Qué haríamos si no hubiésemos tenido el movimiento de madres de Plaza de Mayo para denunciar los desaparecidos en Argentina, que fueron ellas las que empezaron a documentar allí en Argentina a los desaparecidos? ¿Qué haríamos si las denuncias que los movimientos de mujeres en América Latina desde los 80 para aquí vienen denunciando sobre el genocidio de mujeres, sobre los distintos feminicidios que se han dado en América Latina? En Europa también tenemos el debate con relación al feminicidio, y ya para terminar, y si quieren vamos a trabajar dos ideas como disparadoras de lo que acabamos de comentar. Quiero decirles que desde nuestra lectura el debate sobre el feminicidio ya es imparable. Es imparable. La Relatoría de Naciones Unidas de ONU Mujeres está pidiendo un observatorio mundial de feminicidios, y que ese observatorio mundial de feminicidios lo encabece la sociedad civil. Nosotras, la próxima convención de Viena, hemos sido invitadas para presentar el proyecto en representación de España. Solamente va a haber 2 países europeos y han invitado solamente a otros 4 países del resto del mundo, y a nosotros nos invitan como un ejemplo de observatorio de la sociedad civil y qué herramientas podemos compartir con el resto de países, con la sociedad civil y con el movimiento feminista del resto de países, para poder llevar nuestros propios registros y nuestras propias bases de datos. Y la primicia que os quiero dar, y esto tiene que ver ya para cerrar con el tema de la violencia sexual, y voy a dar una definición un poco amplia de violencia sexual, es que cuando acabemos el informe, que lo vamos a terminar entre marzo y abril, y hemos tenido que parar y dejar de documentar el feminicidio porque no tenemos un centavo para financiarnos, para que veáis cómo funciona el Estado, hemos pedido ayuda a todos los institutos de la mujer para que nos patrocinaran el informe, y todos nos dijeron que no, los que nos contestaron, porque la mitad de ellos ni siquiera nos atendieron los llamados telefónicos y nuestros mails. Esas son las instituciones que tenemos. Esto lo sabe la relatora de Naciones Unidas, y esto lo vamos a decir también en ONU. O sea, nosotras no tenemos ningún problema de ser críticas incluso con la ONU en la ONU, porque para eso somos independientes. Y si el riesgo es, y esto lo digo con amigas y lo digo aquí, si el riesgo es desaparecer por no dejar de ser independientes, pues nosotras preferimos desaparecer. En el sentido, eso no va a ocurrir, obviamente, pero no queremos dejar de ser independientes, no queremos dejar de ser críticas, y no queremos dejar de crear lo que Rita Laura Segato recomienda, que es otras formas de institucionalidad desde abajo, ¿no? Un contrapoder frente al Estado neoliberal. La primicia que os quiero dar es que vamos a volver, y vamos a volver para empezar a documentar la violencia sexual. No solamente vamos a documentar el feminicidio, sino que vamos a volver con un modelo para documentar la violencia sexual desde la sociedad civil y de manera colaborativa. Es un proyecto piloto que vamos a empezar a desarrollar en el segundo semestre de este año. No solo porque lo pide el Convenio de Estambul, que el Estado español ha ratificado, que es el convenio más importante a nivel europeo, el que le llaman el convenio del Consejo de Europa en materia de violencia machista, y donde pone el foco también en la violencia sexual. No solo por eso, sino porque creemos que en este rearme del patriarcado, de lo que estamos viendo con el monitoreo de noticias, es que necesitamos una medición para saber si hay aumento de la violencia sexual o no, y a qué riesgos nos enfrentamos las mujeres ante la violencia sexual. Nosotras queremos hacer un experimento, debido a que la metodología nos está funcionando, y nuestra base de datos está, de alguna manera avalada por
por la teoría y porque tiene una base teórica. La autora de la base de datos que nosotras hemos impulsado aquí en el Estado español es de Julia Monarres, que es una mexicana, una de las grandes teóricas del feminicidio, y que su tesis está basada en esta base de datos, y nosotras hemos implementado algunas mejoras y vamos a incorporar la violencia sexual como indicador de violencia extrema, pero queremos medir todas las violencias que se dan en el marco, por ejemplo, del acoso sexual en el trabajo, porque hoy hablaba también con Marisa y le comentaba, es una de las violencias más invisibles, ¿no? Las mujeres no denuncian, y tampoco vamos a documentar solamente a mujeres víctimas, ¿eh? Los hombres también pueden ser víctimas de violencia sexual. Tenemos un caso tremendo ahora de violencia institucional en Francia, de un policía que violó a un varón, ¿no? Entonces, creo que es importante plantear, así como está ahora el debate del feminicidio y el reconocimiento de todas las violencias machistas, se va a venir el debate sobre ¿cuál es el marco de la violencia sexual? ¿Cuál es el gran abanico de la violencia sexual? Porque una de las teóricas, Russell, habla de la violencia sexual y dice que la que se reconoce es la obvia, ¿no? La que está vinculada a las agresiones sexuales extremas y a la penetración, pero no hay un tipo de violencia sexual invisible que el Estado y la justicia les cuesta reconocer, que nosotras la queremos poner en una metodología, tener un debate con la sociedad civil, y la vamos a implementar en base a lo que defina la propia sociedad civil. Vamos a hacer un experimento piloto en Barcelona, está planificado en abril. Nos vamos a reunir con colectivos en riesgo y con colectivos que hayan vivido violencia sexual, como por ejemplo las compañeras que viven violencia en la calle en situación de prostitución, para documentar los tipos de violencia sexual y en base a eso visibilizar todas las violencias sexuales posibles que existen, y llevar un registro que parta no solamente de las denuncias que se hagan ante la justicia o policíacas, sino también de las denuncias anónimas que podamos recibir, y utilizar ese marco de las violencias para divulgar y para sensibilizar sobre esa cuestión, ¿no? Si queréis, yo había pensado en 2 preguntas para trabajar, porque como soy muy quincemayista y no me gusta nada hablar de la representatividad, nosotras no representamos a nadie. Nosotras lo que hacemos es, de alguna manera, hacemos una arqueología del olvido. Yo siempre digo que feminicidio.net es una arqueología de lo que se olvida de esas mujeres asesinadas. Trabajamos por la memoria histórica de esas mujeres y rearmamos todo lo que desde la mentalidad social se construye en torno a la producción de discursos, como pueden ser las sentencias, como pueden ser las noticias, como pueden ser los lamentos o las quejas o las reivindicaciones que llevan a cabo las compañeras del movimiento feminista. Y entonces a mí sí me parece importante, más que representar, preguntarnos, ¿no? ¿De qué lado estamos, ¿no? Pues nosotras estamos del lado de las víctimas y del lado de las oprimidas. El discurso del opresor tiene muchos defensores, tiene demasiados defensores, y nos encontramos todo el tiempo en las redes, sobre todo en Twitter, que es nuestro canal de difusión, con un montón de discursos, incluso feministas, que implícitamente están del lado del discurso del opresor. Nosotras tenemos una línea muy roja con relación a eso, y no estamos del lado del discurso de ningún opresor, y eso lo dejamos claro, ¿no? Por eso tenemos que asumir ante el Estado una posición crítica, porque es nuestro deber y para eso estamos. Entonces, la pregunta que yo quiero traer hoy, que es 14 de febrero, es cómo nos enfrentamos a ese Estado neoliberal, y esto sí lo voy a utilizar como un disparador, ¿no? ¿Qué estrategias o qué podemos construir para resistir a ese Estado neoliberal, y a través de qué tipo de vínculos? Porque Rita Laura Segato, tuve un lapsus ahí,
habla de la importancia de construir vínculos, ¿no? Y yo creo que una de las maneras, sobre todo para enfrentarse con estrategias desde la sociedad civil ante las violencias machistas, es poder construir vínculos afectivos, ¿no? Para quienes venimos del sur y encontramos muy descarnado entre comillas, primer mundo, ¿no? Un primer mundo muy material, ¿no? Y donde parece que las disputas o el lenguaje o todo lo que tenga que ver con los discursos, pues tiene que estar siempre relacionado demasiado con lo material, ¿no? Pues yo aquí vengo a romper ese planteamiento que viene de la Ilustración y del racionalismo, ¿no? Justamente planteo otras cuestiones. ¿Cómo podemos romper con esa visión totalmente racionalista y cómo a través de los vínculos y qué tipo de vínculos podemos construir para enfrentarnos al neoliberalismo? Porque lo que sí está claro es que sin común y sin vínculos es mucho más difícil resistir y además la opresión sola no se puede resistir, tenemos que estar juntas, ¿no? Esa es una pregunta. Y después otra pregunta que se le ocurrió a Marisa, que me parece muy buena y muy directa, es: vamos a identificar expresiones o cuestiones o cosas que ustedes puedan nombrar como violencia institucional, ¿no? ¿Qué consideran desde más allá de la cuestión del feminismo y de género, ¿no? O sea, desde la opresión que podemos vivir nosotras frente al Estado, ¿qué consideran como violencia institucional? Porque eso puede ser también una expresión interesante de cómo nos conectamos y cómo identificamos esa violencia institucional, porque parece un abstracto, pero no lo es, ¿eh? No sé si han quedado claras las dos preguntas. Sí. Y vamos a darnos no sé cómo vamos a hacer con la dinámica para que después pueda salir algo interesante. Pues, sí, claro, lo que quieras. Sí, una pregunta que me quedó Sí. a mí aquí que me interesaba saber y un comentario. Sí. La pregunta: en algún momento habías nombrado que hay como una disputa en el feminismo en relación a si es feminicidio cuando las mujeres lo matan los hijos. Uh-huh. A mí me interesaría saber cuáles son los argumentos con los que defienden una u otra posición, las que dicen que sí, que eso es feminicidio, y las que dicen que no. Honestamente no conozco. Y un comentario que es: algunas, o ya unas cuantas feministas, defendemos el tema de violencia machista más que de género, por esto de no mirar el dedo cuando se señala la luna, en relación a que género es una perspectiva, un enfoque que nos ha permitido ver las diferentes socializaciones y que nos ha llevado a detectar la desigualdad. Pero realmente el producto de todo eso es ver cómo este tipo de violencia es machista. Lo otro es lo que nos ha permitido llegar a esta conclusión. Entonces, cuando se dice violencia de género, para algunas nos parece como que no es potente, está mostrando la manera de haber llegado a la conclusión que no se dice, que es violencia machista, más que por la ley integral. Es decir, yo, por lo menos con la gente con la que las feministas con las que yo trato, es por este tema que nos interesa más lo de machismo. Y lo otro es esa pregunta que te hice, a ver cuáles son los argumentos con los que defienden las feministas uno u otro posición. Bueno, a ver, quiero más preguntas porque esto es muy interesante. Sí. Una cosa que os voy a decir, como prefiráis, pero, o sea, la idea que teníamos, porque luego va a haber, o sea, que todas tendréis miles de dudas, preguntas, yo también tenía alguna relación con eso. Si queréis, sí que podemos empezar con las preguntas que ha planteado Graciela, ¿vale? Para cortar un pelín y os dejamos, bueno, primero, después de responderte a ti. 10 minutos de discusión en grupo, que la idea de hoy es más bien que sí que os giréis al menos, o sea, no es súper movimiento, pero que sí que habléis con las 3 personas que tenéis detrás y intentar, ¿no?, pensar un ratillo, 10 minutos sobre estas 2 preguntas que planteaba Graciela, y luego ya otra vez micro abierto y plantear lo que habéis hecho en el grupo, pero también todas las dudas y preguntas que hayan quedado en el tintero para seguir discutiendo juntas.
Entonces, respondemos y luego... Lo que quiera, Sí, ¿te para que parece no se sí, quede... colgada esta pregunta? Bueno, a ver, voy a ser breve. Yo creo que merecemos un debate en profundidad y con interdisciplinario, ¿no? Porque nos centramos en opiniones y creo que es importante también contar con opiniones fundadas, ¿no? Basadas en conocimiento y variadas, no solamente de un sector o de otro, ¿no? Porque a veces nos parapetamos en defender la ley, pero aquí no se trata solamente de defender la ley, sino de tener argumentos para poder ampliar la conceptualización y el reconocimiento desde la praxis, ¿no? Me parece que, yo no sé cuáles son las razones en profundidad por las cuales se niegan a reconocer ese tipo de violencia extrema que acaba en feminicidio, pero sí sé que hay un debate en Europa y que, por ejemplo, en Inglaterra ya se está documentando, porque estamos viendo que es una violencia importantísima, ¿no? La de los hijos que matan a sus madres, no matan a sus padres, matan a sus madres, ¿eh? Tenemos muy pocos casos de hijos que maten a sus padres solamente. El otro día hubo un caso, pero además, y tenemos unos pocos casos en los que matan al padre y a la madre, pero el principal motivo o el móvil está relacionado con la madre. Lo que sí creo y considero importante es que todos estos patrones de detección y de prevención y de sensibilización que tienen que ver con la violencia machista en el marco de la pareja se debe extender a todos los roles masculinos. Así de radicales somos nosotras y eso es lo que planteamos. En el trabajo, en la policía, ¿no? Porque nosotras siempre decimos que hay que democratizar las fuerzas de seguridad. ¿Qué cambios va a haber cuando a la Guardia Civil y a la policía le enseñemos lo que es el patriarcado, ¿no? Las relaciones de dominación, bueno, que no hace falta que utilicemos armas para tener fuerzas de seguridad y todas esas cosas, ¿no? Porque la revolución real está en la educación y está en los discursos del poder, pero mientras los discursos del poder no entre a los jueces, ¿no? ¿O acaso creéis que vamos a cambiar la mentalidad de los jueces con un curso de formación de, creo que eran 50 horas, 120 horas? Por favor. Por favor, lo mismo con las fuerzas de seguridad y con la administración. Lo que hay que transversalizar es la visión de la criminalidad masculina, ¿no? Eso que decía al principio de que hay que focalizarlo en, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer desde los estereotipos de género para dejar de educar para que los hombres maten, ¿no? Para que los hombres violen, para que los hombres dejen de matar, de violar y dejen de ser violentos, ¿no? Entonces, nosotros consideramos, por la relación entre víctima y victimario y por el móvil, que es un feminicidio y además, cuando comparas los actos violentos, según la base de datos que tenemos, que sufren estas mujeres, eso se ve en las sentencias del estudio de Euskadi, y es una violencia tremendamente letal y muy similar, en algunos casos, a las que viven las mujeres en el marco de una relación de pareja, ¿no? Como que hay no quiero juzgarlo, pero pues una expresión tremendamente pasional incluso en la relación con la madre, en esa violencia extrema, ¿no? Y es terrible, eso hay que estudiarlo, o sea, tenemos que correr ese velo de oscurantismo que hay en torno a las violencias machistas sin miedo a debatir, ¿no? Y eso que todavía no hemos entrado en el marco de la violencia sexual con un mito del que no se habla, que es la violencia en el marco, que es un tema que ha desarrollado en profundidad Russell, que es una de sus, que se le llama comúnmente incesto, que no, que es la violencia sexual en el marco de las relaciones de padres a hijas e hijos, ¿no? No tenemos aquí ningún estudio que se haya realizado sobre a qué índices nos tenemos que enfrentar de la violencia sexual en el marco de la familia, y tenemos que correr ese velo, porque no sé cuánto tiempo nos va a llevar que se reconozca la violencia sexual como violencia machista. En las redes sociales la gente no identifica a la violencia sexual como violencia machista. La semana pasada y esta semana en un caso hubo una violación de una mujer de 80 y tantos años la semana pasada, y esta semana, la última semana, mataron a una mujer. ¿Cuánto hace que la mataron? 3 días. 75 años tenía, un hombre de 40 con antecedentes de agresiones sexuales, entró a la casa y la palió y la mató, la violó y la mató.
O sea, eso es un caso, eso es un feminicidio, y sin embargo en las redes sociales no se reconoció como tal, no se reconoce como violencia machista. O sea, vamos a necesitar, ¿cuánto tiempo vamos a necesitar para poder llegar a sensibilizar a la población de que la violencia sexual es violencia machista, de que el acoso sexual es violencia machista, de que hay, bueno, una veintena de violencias que tendríamos que identificar como violencias machistas que no están siendo reconocidas, ¿no?, a nivel social, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Gracias. Pues bueno, si queréis repito las preguntas, intento recogerla porque la primera es muy complicada. Es compleja. Si quieren la podemos simplificar, pero O sea, yo la simplificaría, pero dime tú cómo nos enfrentamos al Estado neoliberal, qué estrategias podemos generar para enfrentarnos a las violencias machistas dentro del Estado neoliberal. Sí. Algo así. Uh-huh. Y la segunda sería que identificar o señalar qué cuestiones, ¿no?, identificáis vosotras, ¿no?, habéis reconocido, habéis vivido como violencias institucionales. ¿Y qué tipo de vínculos? A mí me interesa la cuestión de los vínculos. Si son vínculos de amistad, si son vínculos a través de la familia, si son vínculos a través de redes de identificación de sujeto identitario, ¿no? Porque per se los vínculos están relacionados con la emocionalidad. Pero la idea no es vernos como sujetos solos ante el mundo, sino como sujetos acompañados, y en ese acompañamiento, ¿quiénes están con nosotros o con nosotras, ¿no? No es verse solo, sino es verse acompañado. Es al revés el paradigma, ¿no? Bueno, aquí hemos estado hablando primero de las violencias institucionales porque nos parecía más fácil que abordar la pedazo de pregunta de cómo acabar con el Estado neoliberal. Entonces, bueno, hemos ido como sacando cada una lo que se nos ocurría de qué eran violencias institucionales, pero es que yo no las he apuntado y hay quien las ha apuntado. ¿Alguien las quiere decir? Bueno, lanzo algunas ideas. Se ha hablado de violencias institucionales por omisión y los instrumentos legales. Se ha hablado sobre violencia obstétrica, sobre distribución de las pensiones, a raíz de eso sobre la división sexual del trabajo, diferencias salariales, invisibilización de las mujeres en el currículum escolar, falta de recursos a los instrumentos para implementar instrumentos legales. Vale. Nosotras hemos apuntado, porque no nos hemos centrado solo en violencias institucionales, en el tema de violencias machistas, sino como se había abierto, pues por ejemplo deportaciones, ciertos recortes, y hemos hecho hincapié en el tema, por ejemplo, que los recortes en la ley de dependencia, como las mujeres somos las principales cuidadoras, pues también salimos mal paradas en eso. También la marginación del feminismo en el ámbito académico, lo hemos reconocido como una violencia institucional, y yo creo que ya no hemos dicho ninguna más. Pues nosotras nos hemos centrado más en el tema de los vínculos, ¿no? Al hilo de lo que decía ya de cómo luchar contra el sistema neoliberal, pues es como una pregunta bastante ardua, y hemos recogido así ¿cómo se diga? Con el tema de los vínculos. Entonces hemos empezado a hablar de qué consideramos vínculos, nuestros vínculos con la familia, nuestros vínculos con las amigas, nuestros vínculos en el trabajo, como un montón de vínculos. Y una de nosotras ha lanzado la pregunta de que molaría como hacer esta reflexión, pero sin que partiera de nuestra yo, de nosotras mismas, de cómo llegar a esas mujeres que normalmente no se les llega, ¿no?
que están más atomizadas, aisladas, ¿no? Toda esta estructura social que lleva a que vivamos aislados, atomizados, y como el ejemplo cúspide máximo de violencia terrorífica, cuando una mujer anciana muere sola en su casa y tardamos días en darnos cuenta de que eso sucede, ¿no? Y ahí pues hemos recordado un proyecto. Ahora no, pues por aterrizarlo a cosas concretas que se están llevando a cabo ahora aquí en Madrid, en el barrio, que es el proyecto de La Escalera, que no sé si lo conocéis, que es precisamente poner en común a gente que lo que les une es que viven en el mismo territorio, en el mismo bloque de vecinos. Y ahí es una manera como de homogeneizar, ¿no? No sé, que no hay un sesgo previo, a no ser de que vivas en un chaletazo o una... pues las que vivimos por aquí, pues tienes vecinos de todo tipo y todo tipo. El proyecto, vale, sí, consiste, no tengo muy bien los datos, pero vamos, básicamente es poner en relación a la gente que vive en un mismo bloque, porque todas, hoy todos los que vivimos ahí, supongo que podemos aportar algo a la convivencia. Yo te puedo bajar la basura, tú me puedes cuidar los gatos, a ti te puedo cuidar a los críos si te sale una urgencia, o sea, como un poco poner en como compartir el wifi, en fin, un montón de cosas que van en contra de esa atomización que el sistema neoliberal nos coloca día a día. Fomentar los vínculos de proximidad, ¿no? De alguna manera, o sea, las personas que son vecinas, identificar también los movimientos sociales o de autodefensa que puedan haber dentro de un barrio como un potencial espacio donde se pueda como propagar conciencia feminista, ¿no? Por llamarlo de algún modo. Entonces había como un debate entre nosotras como, bueno, podemos generar vínculos entre nosotras en espacios no mixtos, porque es súper importante como que cuidar nuestro propio proceso de empoderamiento, pero por otro lado como que la siguiente pregunta es cómo generamos una bisagra, ¿no? Con el resto de movimientos de autoayuda, de autodefensa, etcétera, que puedan existir en el barrio. Entonces, bueno, decíamos que, yo por ejemplo puse un ejemplo de cómo en la Plaza de Oporto se suelen reunir los domingos una asamblea de autodefensa laboral para que la gente cuente como con herramientas legales para defenderse frente a la precariedad laboral, y justo antes de una de estas asambleas se representó una obra de teatro del oprimido donde justamente se representaba cómo la precarización laboral afectaba a las mujeres diferente que a los hombres. Por ejemplo, había un aspecto de cómo se vestía a las mujeres de manera muy indigna, con ropas muy ajustadas para llamar la atención de los clientes y cosas así. O sea, se ponían en valor cosas que normalmente no se suelen discutir dentro de una asamblea que enfrenta la precariedad laboral. Y luego, acto seguido, tomó lugar la asamblea y hubo comentarios respecto al tema. Entonces, bueno, es como una manera de generar vínculos a través de bisagras con movimientos preexistentes en el barrio. O sea, la cuestión feminista es importante dentro de los vínculos, estoy viendo, ¿no? ¿No? Pregunto. Sí. Que yo viendo esto, y bueno, que luego no lo hemos comentado en el grupo, pero yo creo que la clave está en estos vínculos que estamos hablando, ¿no? Ampliar vínculos a la vecindad, más que creo que estamos... Esa atomización de la que hablaban de la sociedad neoliberal nos está llevando a crear núcleos muy pequeños, ¿no? De pues, la pareja monógama o el grupo de amigos muy cerrado, que te relacionas con tu gente y el resto de la gente es la otredad, esa gente, incluso el enemigo, ¿no? Nosotras hablábamos como de, ya que la violencia es algo no solo estructural, sino totalmente naturalizado, ¿no? En nuestras vidas desde pequeñitas, hablábamos como de o sea, pautas para sobrellevar eso, quizás como naturalizar la transmisión de que eso existe, ¿no? Como de madres a hijas y tal, como que de 0 a 100 años digamos que tú eres mejor que sepas autodefensa. Entonces, partiendo de esa idea, pues tú sabes que si te metes en un taxi eres una tía, igual te pasa algo, o entonces contarlo, ¿no? Pero no contarlo desde que tienes 15 años, si hay un relato ya de agresiones o desde que te pasa algo tal, sino enfocar la transmisión de que te puede pasar algo sin ser desde el victimizar, sino como esa realidad. O sea, igual que sabemos que estamos en un contexto concreto donde existe el robo o algo así, pues existe la violencia, y la violencia específicamente contra nosotras. Entonces hablábamos de eso.
Sí, hay una violencia que no identificamos que a mí me obsesiona porque trabajo con la violencia todo el tiempo, que es la violencia del entretenimiento, ¿no? Si tú tienes Netflix o bueno, no sé, o cable o lo que sea y quieres pillar algo que no en sus contenidos, en sus argumentos, en sus relatos no aparezca la violencia, pues cuesta encontrar, ¿no? La violencia es como que lo atraviesa, como que lo atravesara todo, ¿no? Es como una especie de totalidad de la que no podemos escapar ni apartarnos, ¿no? Eso también hay que verlo como una, bueno, yo lo veo como una anomalía, ¿no? O como algo a deconstruir, ¿no? Porque como está tan presente y nosotras lo que hacemos es documentar y poner, es como correr el velo, ¿no? Más sin embargo no nos creo que los relatos lo que hacen es ponernos del lado del opresor, ¿vale? En la identificación, ¿no? El Sol no está lleno ahora de gente. Están las compañeras de Belaluz y no hay una gran identificación con esas mujeres, ¿no? Eso también es algo muy preocupante, ¿no? Eso de la identificación con el opresor. Yo lo destaco como algo importante, ¿no? Como un experimento sociológico con los niños y las niñas, eso lo ves también, ¿no? La identificación es muy patriarcal, la identificación con el que tiene el poder y con el que abusa, en lugar de con las y los oprimidos, ¿no? Sí. Bueno, nosotras pensábamos también un poco que, como es algo inevitable generalmente, cuando eres feminista tienes que hacer como campaña todo el rato, pues que es inevitable y además es placentero, ¿no? Pero estar sola es muy duro, entonces buscar también las aliadas allá donde estemos, en el trabajo, en el médico, y cuando vemos algo, unirnos a eso para no estar siempre sola. Un poco también pensando en el proyecto de la escalera, si se pudiera elaborar alguna serie de materiales igual, pues para que las agresiones no queden impunes. Si hay alguna agresión en algún sitio, que se pueda poner una movilización para que vayamos, ¿no? Que todo el mundo se pueda enterar y se acuda frente a eso, con una estrategia, un vínculo y un ataque. Y respecto a violencias institucionales, pues pensábamos también que la presunción de inocencia es distinta para hombres y mujeres, ¿no? Entonces, que mientras los hombres casi siempre, bueno, la presunción de inocencia, salvo que lo cruces con raza o cosas de inocencia, y para las mujeres de culpabilidad. Entonces, bueno, nos ocurría eso como algo novedoso. No, yo tenía una idea que no nos ha dado tiempo de debatirlo en el grupo, pero, por ejemplo, para mí hay una clave de los mecanismos institucionales que tiene que ver, y supongo que esto lo hemos hablado y lo hablamos siempre, con el tema de los medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, he leído un titular en el Español que decía: Ana Belén cosida a puñaladas junto a su hija por Manolo, el pintor cuyo nombre se tatuó. Y ese es un titular de prensa de hoy del Español. Y cuando lo he visto, de hecho lo he tuiteado porque me parece un horror. ¿Cómo es el titular? Porque no hoy. Ana Belén cosida a puñaladas junto a su hija por Manolo, el pintor cuyo nombre se tatuó. Ah, es un relato, ¿no? Sí. Y bueno, sí. Yo también, o sea, yo soy periodista, entonces supongo que lo miro un poco desde ahí, pero me parece que, o sea, me ha llamado la atención porque me parecía que, ¿no? Que es como, bueno, pues esta forma de contar la violencia de género desde bueno, pues la historia apasionada, el amor, y me parece que los medios de comunicación, no solo las noticias, sino bueno, pues todo lo que tiene que ver con la comunicación de masas es clave como mecanismo institucional de proyección de una determinada visión de la violencia de género, el feminicidio, etcétera. Sí, bueno, lo de estar del lado del opresor y ponerse en la piel del opresor se ve todo el tiempo en las noticias de sucesos, ¿no? El periodista se siente identificado normalmente con el asesino o con el opresor, ¿no?
Esto lo podríamos hacer en un ejercicio, ¿no? Es bastante común. Y luego hay un enganche con el morbo, ¿no? La visión morbosa de la violencia, o sea, hay una fascinación por la violencia, eso no lo podemos tampoco negar, ¿no? Atrae muchísimo, vende muchísimo, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con construcciones todavía más profundas, eso es lo que hay que cambiar, son mentalidades sociales, cambiar eso es... Bueno, es todo un reto y tampoco se debate y se habla sobre ello, ¿no? No, hoy estábamos hablando esta mañana, por ejemplo, sobre el declive de Twitter, en caso de que los trolls sean realmente perseguidos y sean bloqueados, ¿no? Quizás lo que le da sustento a Twitter es justamente ese odio, ¿no? ¿Me explico? Si, el odio en el que nos enganchamos las feministas, para mí, nosotras tenemos una estrategia y la recomendamos como contagio, que es que no contestamos a los trolls. No hay que alimentar a los trolls machistas. Ellos están muy contentos y además gozan con nuestro sufrimiento. Esto es psicología básica. Gozan con nuestro sufrimiento. Así, tal cual lo digo. O sea, cuando nosotras manifestamos nuestro... Porque a veces se sufre, ¿no? Cuando se leen estas noticias como la que está comentando la compañera, lo que hay que hacer es cortar y ser completamente indiferente, ¿no? Es difícil, pero hay que hacerlo porque no hay otra estrategia, ¿no? Hay un cierto sadismo, ¿no? Y ese sadismo también lo vemos en los medios de comunicación, ¿no? En las noticias de sucesos que nosotras recopilamos y documentamos, ¿no? La prensa de sucesos es literalmente vergonzosa, porque además es ignorante. Se creen que nada más contando la noticia es suficiente, pero un periodista ahora que cubre la sección policíaca tiene que tener conocimientos de derecho, de criminología, de antropología, de sociología. Es todo un reto en la era actual cubrir este tipo de noticias que tienen que ver con este tipo de casos. Aquí está el mapa de los feminicidios cometidos entre el año 2010 y 2015, no está 2016. Tenemos 681 casos registrados y sí voy a hacer una denuncia pública en relación a las que están muy movidas en las redes. Habrán visto que el Confidencial anunció que habían recopilado y que tenían una base de datos desde el 2004 hasta ahora sobre los asesinatos de mujeres por violencia machista, ¿no? Y dijeron en las redes, y lo dijeron en su página web públicamente, que desde el 2010 hasta ahora la fuente era feminicidio y que había 5 personas que estaban trabajando en ello, ¿no? A nosotras nunca nos llamaron. Es un ejemplo. Lo que ha hecho el Confidencial es un ejemplo de la deslegitimación del discurso feminista en todos los ámbitos, en la academia, en la política, en el periodismo. O sea, esto es como de manual. O sea, cogen nuestra base de datos, nos citan porque están obligados, ¿no? Aunque seamos Creative Commons, y se saltan toda la metodología. Escogen todos los casos que ellos quieren, estos sí son feminicidios, estos no nombran las tipologías, no tienen una base teórica. Y entonces, pues yo anoche en uno de los tweets pusimos, pues, se creen que documentar el feminicidio es simplemente contarlas. Eso no es documentar el feminicidio. Están bastante confundidos y además es como la historia repetida del feminismo, ¿no? La deslegitimación, el no reconocimiento académico, el no reconocimiento del trabajo ajeno, y algo que se da también en la cultura española, que lo hemos visto con el decano, creo, de la Rey, que es fusilar o copiar, ir tan campante por la vida como si no fuese necesario reconocer el trabajo del otro, ¿no? Y de la otra, en este caso de las otras. Entonces, sí me parece importante también tener en cuenta esto con relación a este curso, ¿no? Cómo nuestros discursos, que aquí ejercemos con libertad, están proscritos en muchos ámbitos. Y estamos hablando de que feminicidio.net es un referente, probablemente uno de los pocos en Europa, y con relación a la documentación del feminicidio, que ha sido ninguneado por toda la prensa española desde que tenemos protagonismo,
y que además tenemos notable éxito porque en Twitter tenemos actualmente 1.700.000 impresiones mensuales. O sea, igual y no retuitean mucho nuestra información, pero sí, pues sí nos leen, ¿no? Y nos leen mucho. Y sin embargo, a pesar de que somos un referente, no hay un reconocimiento no a nuestro trabajo, al trabajo de la genealogía feminista con relación a la terminología, a la conceptualización, al trabajo de los periodistas, porque nosotras en nuestra parte de documentación, ya lo vais a ver en el primer informe que publiquemos en marzo-abril, están documentados todos los periódicos de donde tomamos las referencias bibliográficas, hemerográficas, y también está todo el trabajo. Está abierta las fuentes de la metodología de todo el trabajo que realizamos, ¿no? Sin embargo, eso en el trabajo del Confidencial, que nosotros sepamos, han copiado como la parte visible de la base de datos con 10 campos, cuando nosotros por cada caso tenemos 50 campos, ¿vale? Nos podrían haber llamado y haber preguntado, ¿no? ¿Qué otros campos tienen además de nombre, fecha de asesinato, sexo de la víctima, sexo del victimario? No es necesario subestimar el trabajo del otro, que es lo que ha pasado, ¿no? Un ejemplo, digo, de la legitimación del discurso feminista. Sí, dime. Sí, aquí. No, yo tenía una pregunta muy concreta. Sí. Has dicho que el debate no era tanto si había que tipificar legalmente el feminicidio o no, o sea, si se tenía que incluir en la ley, sino que lo importante era la generación de políticas públicas, o sea, así lo he entendido yo. Sí. La propia ley de integral o las declinaciones autonómicas que estuvieran de violencia de género, que es como se llama, que estuvieran incluidas estas mismas políticas públicas, o que tendría que ser un ordenamiento jurídico, digamos, paralelo. Bueno, mira, yo te cuento la experiencia que estamos teniendo nosotras, por ejemplo, ahora en Euskadi y Cataluña, que para nosotras el movimiento feminista de Euskadi y Cataluña es un gran referente, y que creo que yo considero, voy a poner este ejemplo con el debate con relación al Pacto de Estado, ¿no? Primero, el Pacto de Estado, yo no sé muy bien a qué se refiere cuando se habla del Pacto de Estado. Es como una caja que habría que definir a qué nos referimos como Pacto de Estado. Y como para las metodologías, para nosotras es muy importante el marco y el contexto, ¿vale? ¿Qué marco y qué contexto le ponemos al Pacto de Estado? Porque no podemos sentarnos a hablar de un pacto de Estado, por ejemplo, si hay como interlocución, si te toma como interlocución lo que está pasando ahora en Italia, que aquí no está pasando, que es llamar a todo el movimiento feminista con toda su heterogeneidad, de todos los territorios, de manera articulada, para preguntarles si ellos quieren participar, todos los movimientos feministas, todas las partes del movimiento feminista, de ese pacto de Estado y en qué condiciones. No que las condiciones las ponga el poder, ¿me explico? Que haya una interlocución y haya un diálogo con la sociedad civil, y que la sociedad civil ponga sus condiciones para dialogar y para exponer y para proponer los temas dentro del pacto del Estado. En ese escenario que no existe, porque no existe ese escenario en el Estado español actualmente, y quien me pueda demostrar lo contrario, por favor que me lo demuestre en el marco del Pacto de Estado, yo creo que hay dos temas fundamentales. Uno, en cuanto a las políticas públicas, la cuestión de los presupuestos. Estamos hablando de un Pacto de Estado cuando tenemos que hablar de cómo transversalizar en las políticas públicas los presupuestos para acabar con la desigualdad estructural. Mientras no hablemos de cuestiones transversales y estructurales, esto será como una tirita, ¿me explico? No solamente en el Pacto de Estado tenemos que hablar de la lucha contra las violencias machistas, tenemos que hablar de empleo, tenemos que hablar de los cuidados, tenemos que hablar de la educación, ¿no? Currícula escolar, tenemos que hablar de cómo la función de los papeles, la función o el rol de los medios de comunicación ante la violencia simbólica. Yo no sé si todo eso va a entrar en el debate del Pacto de Estado, ¿sabes? Por eso yo creo que hay que cambiar, o sea, si el Pacto de Estado se va a reducir a que hay que cambiar la ley para adaptarla al Convenio de Estambul, para mí eso no es un Pacto de Estado que tenga una validez. Validez puede tener, una legitimidad
porque además yo sí considero que para que sea legítimo, sí o sí tiene que intervenir la sociedad civil y tienen que intervenir las víctimas. Yo sí creo que entre esos 30 o 60 expertos o los que vayan, expertos y expertas, tiene que haber víctimas. Y tiene que haber, más que víctimas, bueno, supervivientes de violencia. O tienen que estar las demandas de la sociedad civil frente a la violencia institucional y a cuando el Estado no se hace cargo y no aplica la debida diligencia, ¿no? No sé si eso responde. Por eso, antes de hablar de cambiar leyes, vamos a hablar de otras cuestiones de fondo, ¿no? Porque esto no se resuelve ni en 3 meses ni en un año. Tenemos que construir a mediano y a largo plazo, ¿no? No sé si eso responde mi posición frente al Pacto de Estado. Esto es personal, al margen, no es la posición de feminicidio, ¿no? Pero yo, como Graciela Atencio, sí digo que hay que hablar con mucho cuidado del Pacto de Estado. Y si me invitaran a participar, que, bueno, algún grupo me ha invitado, esto lo quiero plantear, ¿sabes? Como, bueno, mejor en el Pacto de Estado habría que plantear qué temas vamos a abordar desde las políticas públicas con la participación ciudadana para desarrollar esas políticas, ¿no? Y que estén todos los territorios, porque eso también es el problema del Estado español, es que es verticalista, jerárquico y no representativo de todas las diversidades. Eso es complicado para el movimiento feminista, ¿no? La última y chapamos, que estamos... Sí. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, digamos, comparativa, porque, sí. No sé, pensaba en el caso de Argentina, donde viví unos cuantos años, y veo como que contrastar un poco cómo funcionan las cosas allá con lo que estamos hablando acá nos puede iluminar en determinados aspectos, ¿no? Por un lado, todo lo que contabas pues, del proyecto de feminicidio me recordaba bastante a la Casa del Encuentro allá, ¿no? Que lleva toda esta base. Y sin embargo, ellas sí que son requeridas, digamos, por los medios y más allá de por algunos medios, ¿no? Hay esta dicotomía tan grande entre la reproducción del discurso, del crimen pasional, de la revictimización de las víctimas, que es bastante más arduo que acá, entiendo, pero al mismo tiempo se escucha mucho más, o por lo menos a mi entender, o sea, veo mucho más presente en determinados medios la voz de la Casa del Encuentro, bueno, son la principal fuente en cuanto a feminicidios en el país. Eso por un lado. Por el otro también me llamó mucho la atención como la gran disparidad que hay en el marco legal con la ley argentina, que es mucho más amplia y mucho más comprensiva y no sé, como que afronta una gran diversidad de tipos de violencia, la económica, la mediática, la simbólica, con la ley española, que es mucho más restringida, ¿no? Y que va solo a lo interpersonal, ni siquiera, ¿no? A lo doméstico. Entonces, me gustaría, no sé si pudieses hacer como un breve análisis o apuntar alguna hipótesis de por qué procesos, por qué diferencias, no sé, en cuanto al combate de la sociedad civil en ese momento, en cuanto al contexto social del país, allá se llegó a esa ley y acá llegamos a esta. Bueno, primero quiero decir una cosa, no como justificación, sino como un posicionamiento subjetivo, porque vengo del sur. A mí no me gusta comparar en cifras, las cifras de los países del norte con los países del sur, porque hay un gran contraste, ¿no? Son distintos modelos de Estado, ¿no? Nos tenemos que enfrentar a otros indicadores para cruzar que hacen que si tú caes en la comparación puedes de alguna manera estar inclinado a un cierto tufillo colonialista, decir, mira, ahí tienen unas tasas de 40 mujeres cada millón y aquí tenemos 5, ¿no? Estamos a salvo, hay pocos feminicidios, tenemos las cifras más bajas del mundo. Por ahí no. Esa es la aclaración que hago, porque si caemos en esa aclaración, caemos también en el discurso oficialista, ¿no? De que se lava las manos porque aquí tenemos pocas, ¿no? Porque a puertas cerradas eso es lo que deben decir. Bueno, es que mira, ¿de qué nos quejamos si vivimos en una especie como de paraíso o de pequeño jardín en el que no hay violencia, pocos asesinatos, podemos ir por la calle? Bueno, sí creo, y es muy importante, que yo sí noto una diferencia en América Latina
yo he ejercido el periodismo en Argentina, en México, y en España muy poco, bueno, desarrollando este proyecto que es de periodismo de datos feminista. Y sí lo que noto es que aquí, yo no sé si por producto de la transición, de la cultura de la transición, hay una prensa oficialista, cerrada, y que además las instituciones responden a esa prensa nada más. Acabo con lo que comenzamos al principio. Nosotros llevamos 2 meses y aún diciéndoles, que todavía no les hemos dicho, mire, esta información la necesitamos para la ONU, para presentarla en una convención de Naciones Unidas con la relatora de Naciones Unidas, que nos ha invitado a esta convención. O sea, no es que vamos en representación de Marte, ¿vale? Vamos en representación del Estado español. Está bien, somos de la sociedad civil, no representamos al Estado español, pero que cuando digan de dónde es, vienen de España, ¿sabes? O del Estado español. Y aún así no conseguimos que nos den la información, y sin embargo esa información que tú vienes reclamando desde hace meses te la encuentras oficialmente en El Mundo, en el País, en La Razón y en el ABC, ¿no? Hay como una especie de maquinaria propagandística donde solamente se filtra y solamente hay información de lo que la línea oficialista, gobierne el PP o gobierne el PSOE hasta ahora, determina, y no hay más. Eso en América Latina no lo tenemos, afortunadamente. Quiero decir, tenemos una prensa mucho más arriesgada, con muchas más filtraciones, con muchas más grietas, donde se filtra información que aquí jamás la encuentras. Bueno, ahora existe Filtrala o existe algo, pero aún así tenemos un grado de transparencia muy limitado y muy peligroso, porque si se vienen épocas más complicadas y si este Estado se convierte en un Estado de nuevo autoritario, que siempre estamos ante ese riesgo con todos los Estados y siempre hay que estar en alerta, pues no tenemos herramientas para correr ese velo, ¿sabes? Porque aquí tenemos, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos, y voy a dar un ejemplo, y lo vamos a tener que hacer porque hemos consultado a abogados y abogadas expertos en esto. Tenemos un listado con las fotos, más o menos creo que son, no sé, 40, tendremos unos 40, ¿no?, de los asesinos, con nombres y apellidos, ¿vale? Y no vamos a poder publicar los nombres de los asesinos porque nos lo impide la Ley de Protección de Datos. O sea, tenemos un riesgo de que si publicamos los nombres con sus fotos, aunque hayan salido publicados en los periódicos, por el solo hecho de que se acumule en una base de datos, nos puedan demandar y multar. Cuidado con las leyes que protegen la información pública para que no sea pública, valga la paradoja. Para nosotras, la Ley de Protección de Datos es un muro, ¿vale? Y nos hemos encontrado, por ejemplo, cuando hicimos el análisis de sentencias de Euskadi, que no pudimos acceder a unas sentencias y les rogamos, les escribimos a los juzgados para que nos dieran la sentencia y simplemente nos contestaban, pues no podemos darle esa información porque están protegidos por la Ley de Protección de Datos. Ahora, díganme, ¿a ustedes les parece normal que no nos quieran dar una sentencia que debería ser pública? Y que se supone que son públicas, pero que no se consigue ni en el SENDOC, que es el sistema oficial donde se supone que están todas las sentencias, y que como no tienes manera de conseguirla, si la administración te dice que no, pues tú no tienes cómo defenderte y cómo acceder a esa información. Estas son las cuestiones que en una democracia consolidada debería de cambiar y las que tenemos que exigir que cambien, ¿no? Tal vez por eso estamos en listas negras o por eso la prensa no nos consulta, porque esto que decimos lo podemos decir en cualquier lado y somos independientes y nos vamos a seguir quejando de esta cuestión, ¿no? No es ninguna tontería esto que estamos diciendo, ¿eh? ¿Qué más? ¿Tenéis alguna? Bueno, si quieren vamos cerrando. Os digo que a partir del mes que viene vamos a publicar por partes el informe, vamos a hacer un nuevo crowdfunding para ver porque queremos mejorar nuestra herramienta. Voy a terminar con una anécdota. Cuando este proyecto nació,
fue concebido con un gran referente, ¿no? Que en mi caso, creo que lo dije la vez anterior cuando presentamos el libro aquí, que fueron uno de los grandes referentes que yo personalmente he tenido han sido las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, ¿no? Y yo conocí, es una de las mujeres que más me ha marcado en la vida, que se llama Laura Bonaparte, y fue fundadora de la línea fundadora, porque hay dos líneas, ¿no? La línea de Bonafini y después otra línea, la línea fundadora, que bueno, tuvieron sus diferencias ellas, pero convivían en la plaza, ¿no? Y yo le pregunté un día, cuando empecé muy joven, porque era psicoanalista, después se convirtió en una consejera o en un referente muy importante, y en Argentina, cuando se empezaron a documentar los desaparecidos, las cifras oficiales de desaparecidos son de 11.000, pero las cifras documentadas por la sociedad civil son de 30.000 desaparecidos. Y yo una vez le pregunté, le dije, bueno, ¿y ustedes cómo documentaban? ¿Cómo hicieron para hacer esa base de datos? ¿Cómo hicieron para registrar? Y me contestó, con la cabeza, los recordábamos. Y nada más, durante un tiempo, como Fahrenheit, no sé si habrán leído eso, ¿no? Y después, ¿cómo? Y después nada, con papel y lápiz. Si tienes cabeza, lucidez y quieres construir socialmente la memoria, solo necesitas eso. Así que les decimos una cosa, si no tenemos dinero para seguir haciendo esto, lo vamos a hacer de la manera que se pueda, pero vamos a seguir con feminicidio.net. Muchas gracias.